Amigos de YouTube, estamos a punto de entrar y conectarnos. Vamos al aire en este lunes. Ya falta un minutito nada más Esto es Music. Entrada auxiliar. para las 8. Pero esto está muy lento, muy lento, muy lento, muy lento, muy lento. Pero ya estamos aquí. Estamos aquí. Buenos días. ¿Les doy entrada? Hola, buenos días. Vale, comienzo. Venga. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Lunes 24 de agosto del 2026. Un placer estar aquí nuevamente en tu espacio radio. Estamos a través de Radiola Online desde Colombia para el mundo y EA Radio desde México. Muy buenos días a todos. Enrique Acevedo, servidor desde Tampico, Tamaulipas, México. Aquí de regreso después de un retiro espiritual. Aquí estamos con mucho gusto. Este, Saludando a Juan Felipe Urdaneta desde Cali, Colombia. Un placer, qué gusto volverte a ver, mi querido Juan Felipe. Hola Enrique, qué bueno que hayas llegado bien de tu retiro espiritual, de lo que hayas estado haciendo. Se te ve fuerte, vigoroso, activo. Les cuento a ti y a nuestra audiencia que estamos empezando el día 236 del año y que aquí en Cali a esta hora se registra 24 grados de temperatura con una sensación térmica de 26, de una humedad de 72 grados, de 79%, un viento 5 kilómetros por hora, o sea, lluvia como que no, y se espera una máxima a eso de las 2 de la tarde de 32 grados centígrados, o sea que va a ser muchísimo, muchísimo calor. Fíjate que, bueno, Fabio Molina en un ratito va a estar con nosotros. Ella está en una encomienda personal. Ya se integrará en unos minutos en cuanto el tiempo se lo permita. Fíjate que estamos a poco menos de un mes de que por este lado del continente cambiemos de estación. Es decir, ahorita estamos terminando la primavera, no, el verano, perdóname, el verano, y venimos saliendo o estamos a punto de salir de los días más calientes, según dicen, del año. Eh, el día de ayer estuvo todo el día nublado, pero se veía así como que el sol quería salir, pero muy agradable el día. Digo, no agradable, no estuvimos a 18 grados ni a 20, ¿va? Estuvimos arriba de los 30 grados, pero no se sentía tanto el bochorno como otros días. Entonces, eso presagia una velita de esperanza. Por ahí estaba viendo que estaban ya anunciando que en los mapas meteorológicos se empieza a vislumbrar ya el primer frente frío. Aquí en México, en la época entre otoño y el invierno, hay cerca de 55, 60 frentes fríos. El frente frío no necesariamente quiere decir que haga frío, ¿sí? Y menos empezando el otoño, pero sí que baje la temperatura de 38, 39, 40 grados, a lo mejor a 30, 29 grados, que ya es un muy buen avance para empezar y que la gente no ande tan extenuante en el calor. Pero cuéntame, ¿qué tal el fin de semana por allá? El fin de semana estuvo bien, ya en Cali ya abrieron algunas cosas, se está abriendo ya el comercio paulatinamente, pues no en su totalidad porque ya sabemos lo que pasó, pero ya por lo menos se ve gente en los centros comerciales, se ve más gente afuera en las calles, se ve gente ya retornando a su normalidad porque ya toca, ya pues a pesar de todo lo que pasó, ya la ciudad, pues no en un 100% pero sí a media marcha,
eso fue lo que vi el fin de semana. En cuanto a mi fin de semana, pues a ver qué dice, monté bicicleta, hacía ratito que no montaba y me estaba yendo como mal. Eh, eh, y ayer domingo, preparando programa, que me imagino que lo viste, y oyendo los programas de los compañeros que la verdad fueron muy buenos. Música en otro idioma me pareció muy interesante, y lo mismo que lo que hizo nuestro compañero John. Bueno, ¿qué más? ¿Y su fin de semana, Enrique? ¿Qué tal estuvo? No, mi fin de semana estuvo relax viendo fútbol en la televisión. Este, de repente es importante cuando paras la máquina, así de sopetón, dices, uff, me desconecté de todo, inclusive te puedo decir, tengo 4 días que no leo correos, ahí está el buzón lleno de correos, este, pero bueno, poco a poco ir paulatinamente regresando a la actividad, bajándole un poco el ritmo, comiendo un poco mejor, hidratándose mejor, el problema fue un problema estomacal por comer cosas que no debía. A veces uno abusa de cosas que le gustan, pero que tienen algún ingrediente que no es tan ameno para el cuerpo humano, o anda comiendo en la calle, ¿sí? Y bueno, pues viene y uno, eso pasa la factura. Pero no, muy tranquilo viendo la tele, no hay mucha oferta en la televisión, la verdad, que ver. Apela uno a las películas, a las series. Eh, Me di cuenta que muchos canales de películas apuestan por las películas de los superhéroes, ¿sí? De repente ves Superman en un canal, luego Superman en otro, Batman, la Liga de no sé qué. Me gustó mucho ver ayer una película de la serie de los Piratas del Caribe, que tenía rato de no ver. En fin, pero estuvo tranquilo, ya ayer ya más recuperado, dije, bueno, pero ya hoy al 100%. Fíjate, te platico un poco el día de hoy. Hoy la gente que tiene por nombre Bartolomé, en honor a San Bartolomé Apóstol, que es la principal celebración del calendario católico el día de hoy. Audeno, Emilia, Jorge, Juana, pero principalmente Bartolomé y Bartomeu, que es como digamos que un sinónimo del nombre. No sé si tengas algún otro por ahí. Tengo a Bartolo y a Bartola, Ok. de mujeres. Y me imagino que Bartolomé también hace honor a San Bartolomé de las Casas o San Bartolomé de la Merced. Unos, me imagino que fueron evangelizadores, porque hay varias instituciones que se llaman San Bartolomé de las Casas o San Bartolomé de la Merced, donde muchas personas estudian y reciben sus grados allí. O sea, no sé de qué comunidad serán, pero fueron importantes el San Bartolomé de las Casas y San Bartolomé de la Merced. Bueno, también le cuento que hoy es el Día Internacional de los Parques Naturales, y se celebra desde 1962. Arrancó en Seattle el primer Congreso Mundial de Parques Nacionales, y es el día para recordar que los parques son los pulmones del planeta, y que por favor no talen árboles, que nos vamos a quedar sin aire, y es importante esta celebración. Importante, sí, cómo no. Eh, dicen que hay un refrán, ¿no? Que el ser humano tiene que tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro. Uy, a mí me faltan todas. Bueno, pero nunca es No, no, tarde. sembrar árbol vale como sembrar planticas. Tener un hijo no me han hecho el reclamo, y escribir un libro, se vale escribir pendejadas en un papel, y puede ser. Puede ser. Hoy es día de la independencia de Ucrania. ¿Sí? Se celebra desde 1991, un 24 de agosto, Ucrania. ¿Sí? Hoy, pues todavía en guerra, ¿no? Con
los rusos por esta situación territorial, que Ucrania era parte de Rusia, y una muy buena parte de muchas de las cosas que conocíamos de los rusos antes del 91, pues se hacían en Ucrania, ¿sí? Así las cosas. Por otro lado, también hoy, fíjate, un día como hoy, nacieron gente muy importante, como el escritor argentino Jorge Luis Borges, ¿sí? Hoy cumpliría 127 años de edad Jorge Luis Borges, escritor argentino, y hoy cumple también años, estoy tratando de sacar la cuenta, creo que son 89 años, desde 1947 al 2026, el escritor brasileño Paulo Coelho. A mí particularmente no me gusta la escritura de Paulo Coelho. No sé, se me hace muy arjonesco, ¿sí? No me gusta. Mucha flor, mucha pintura, mucho detalle en eso. Hablando de Jorge Luis Borges, un día como hoy, precisamente de 1899, nace este escritor, y por eso hoy es el Día del Lector en Argentina. Y hablando del lector, hay una película, creo que ya está en Netflix, que se llama La Lectora. Te hago un spoiler así rapidito. La lectora es secuestran a alguien y ella tiene un libro. La secuestrada tiene un libro y la persona que la cuida, le dice que eso qué es. Y ella, pues para entretener, pues había tenido un libro, salía de la casa siempre con un libro porque no sabe si le toca esperar a alguien o su transporte está demorado, y entonces saca su libro para leer. Y entonces esa persona que la cuida no sabe leer y le dice que le lea. Y entonces ella le va leyendo, y resulta que es la historia de una secuestrada. Y creo que hasta se enamoran y todo, pues la verdad no me acuerdo, pero muy bueno el libro, fue llevado a las pantallas y al cine también, aquí en Colombia con grandes actores. No sé si conoces esa película. No, no la tengo presente, igual y por ahí estuve, no la ubico. Como película no. ¿Es película colombiana? Sí, creo que es colombo-mexicana, de otras. Ok. Habrá que Entonces, buscarlo. también le cuento que un día como hoy, pero de 1995, llega Windows 95. La empresa Microsoft lanza al mercado su famoso paquete del sistema operativo, que fue un éxito por esas épocas. Ah, ¿Qué más le mira. cuento? Un día como hoy, pero de 1996, la banda The Doors comenzó a grabar las canciones de su primer álbum en un estudio en Los Ángeles. No me vaya a decir cuál es la primera canción de The Doors porque no la tengo en el radar, pero sí, muy buena banda. Los Doors, Eso le cuento. The Doors. Las Puertas. Cuentas. El grupo Las Puertas. Muy Fíjate que bueno. ¿Y qué ha pasado? Señor, cuéntanos. no te iba a decir, a lo mejor, ahorita que dijiste, no recuerdo, yo tampoco recuerdo la canción de los Doors, porque no la escuchaba a ese grupo, pero tenía amigos de mi edad que tenían hermanos más grandes, que era muy común escuchar a Jim Morrison, a los Doors y otros grupos por ahí, y estaban muy familiarizados con esa música, ¿sí? Yo creo que nosotros crecimos más con ese tipo de rock ya un poco más estilizado, ¿no? Como Guns N' Roses, Bon Jovi, no sé, es toda esa camada que es una generación después de ellos, ¿no? De los 70s. Y que muchos de ellos, pues, terminaron trágicamente, ¿no? Por el consumo de estupefacientes, ¿no? Que Sí, era un acompañante natural
ahí te están ayudando, mira. Un acompañante natural de, 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 de sus toquines, de sus conciertos, ¿sí? Pero eran excelentes músicos, eso no le merita, hay excelentes músicos, ¿no? Pero sí hay que echarse un clavado a ese tipo de música que antecede a lo que conocemos ya en los 80s, no sé, le llaman rock progresivo, acá lo que nosotros crecimos, ¿verdad? ¿Sí? Y que son esas que luego dieron origen al heavy metal, ¿no? Claro, y muchas, y, que muchas de esos, muchos de esos éxitos, de muchos de esos que, que recordamos. Yo creo que tu internet está un poquito fallo, pero aquí Fab nos ayuda con algunos títulos. Dice Come on Baby Set My Fire y Love to Time. Yo soy más joven y me las sé todas. Bueno, sí, es que bueno, en mi caso en casa no era muy común escuchar música. En la realidad, yo escuchaba música porque iba a casa de mis amigos y tenían ese gusto por sus hermanos más grandes, lo recuerdo muy bien. Eh, Mi hermano sí era más músico que yo y por ahí me le pegué en algunas cosas, pero así de entrada así muy fan, pues no, pero pues sí, es cultura general, no hay más. Es música que quedó ahí como los cimientos de lo que hoy conocemos, de muchos ritmos, de muchas influencias, y todos los que somos ochenteros, a lo mejor tenemos un poquito más de influencia en la música en español por este giro también del rock en tu idioma, que le llamaron aquí en México rock en tu idioma, pero que aglutinaba a muchos grupos de Argentina, de España, de México, obviamente, uno que otro por ahí de algún otro país principalmente, en una corriente que fue muy famosa, muy exitosa, eh, y que también dio a luz a mucha gente muy talentosa, yo creo, y no exagero, a lo mejor va a ser una locura, pero del mismo nivel de los Morrison y de toda esa gente que empezó con esta era musical, ¿no? ¿Quién no recuerda? Bueno, Gustavo Cerati, ¿quién no recuerda Marciano Cantero, que también ya no están con nosotros, ambos, obviamente Miguel Mateos, bueno, en México, en paralelo, yo creo que inclusive desde los 60 obviamente, el tema de Alex Lora, ¿sí? De Alex Lora con lo que fue Three Souls in My Mind, ahora el Tri, ¿sí? Que por cierto creo que está por festejar sus 58 años, me parece, de estar en la escena musical. Una música que nos ha acompañado entre protesta, entre música, obviamente, ¿sí? Pero que se ha mantenido ahí llenando escenarios, y él, pues incluso incursionando en escenarios donde nunca nos imaginamos ver a Alex Lora, por ejemplo, como coach de La Voz, ¿sí? Un tipo muy talentoso y que bueno, que ha roto esquemas y que ha siempre estado paralelo, creo yo, a los temas marqueteros de la televisión y todo ese tipo de cosas. Ya está otra vez Juan Felipe con nosotros. Sí, nos dice Fabs que en la película Apocalipsis, ok, dice Now de Stanley Kubrick,
Sale The Doors con la canción The End. Muy bien, muy bien. Y hubo una película biográfica de The Doors, Juan Felipe, ¿la recuerdas? No recuerdo la película, pero debió ser muy buena. ¿Cómo se llamaba? Morrison. Era la Jim biografía Morrison. de Jim Morrison, sí, algo así. La Me biografía de imagino Jim una Morrison. vida llena de excesos, llena de excentricidades, llena de mucha música. Me imagino eso. Esos tipos serán catalogados como genios, genios de la música, en su momento, ¿te parece? Sí, genios, claro. Pues marcaron una época y fueron, algunos los decían que eran locos, pues porque iban en contra de todo. Y mire que a pesar de que iban en contra de todo, hicieron buena música para la época. Eh, mucha música, de pronto algunas que no salieron, otras que nacieron así de la nada, otras que por lo menos de pronto no daban un peso para las disqueras y de pronto les dijo, mire, óigala, de pronto le gusta, de pronto no. Y en uno de esos de pronto fue que eh, pegaron sus canciones. Me imagino que así le habrá pasado a muchos artistas, a muchos artistas de renombre, que van a las disqueras y le dicen, pues, bueno, le ha puesto a este tema, de pronto no llegó, pero uno que dejaron para el final, de pronto sí. Por ejemplo, le cuento caso Bon Jovi, que nadie daba un peso por Living in a Prayer, y mire lo que es hoy. Fue mucho tiempo número uno en la lista Billboard, así como muchas otras. Me imagino que así le habrá pasado a muchos artistas más. Claro, claro. Fíjate, nos dice Fabs que es Val Kilmer, el protagonista, el que dio vida al personaje de Jim Morrison en el cine. Val Kilmer. Val Kilmer. ¿Sí? Yo recuerdo esa película, sí. Y ¿quién no recuerda a Jim Morrison? La primera imagen de Jim Morrison es sin camisa, ¿verdad? Tocando. Esa es la primera imagen que yo tengo, ¿sí? Ok, dice Fabs, sobre todo en la forma de tocar instrumentos como órganos Dixon y también órgano continental. Pues sí, claro que sí, claro que sí. Digo, y si nos vamos un poquito más atrás, el bajo zurdo de Paul McCartney. Paul McCartney, De claro, Paul Beatles, McCartney, ¿no? ex Beatles. No, y sí, ¿no? Eh, Y con los Beatles, ¿no? Que fue toda una época. claro, y si nos vamos un poquito, no sé si más arriba, la magia de la guitarra de Slash en The Guns N' Roses. Ah, claro, sí. No, es que era una magia importante. Te digo, la combinación de la guitarra con la voz de este, ¿cómo se llama? El vocalista, Axel de Rose. Axl Rose, ¿sí? Que ahora se ve raro ya, viejón y con el pelo corto, ¿sí? Lo recordamos con sus falditas, ¿verdad? Y corriendo por todos lados del escenario. Eh, Era muy peculiar. Cada banda tenía, o tiene, porque hay unas que todavía están, tiene un sonido muy peculiar, muy característico, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, este guitarrista, este baterista que solamente tiene una mano de Def Leppard, ¿sí? Pero con una sola mano, mire lo que hace. No, es un genio, O un sea, genio. me imagino que también o sea, tendrá doble pedal en los pies, ¿no? No sé, o algún espíritu chocarrero lo posee porque toca mucho, No se nota, no se nota, no se nota. ¿no? Y dicen los músicos que saben que la batería es el instrumento que lleva, no el más importante de un grupo musical o de una orquesta, pero que lleva el ritmo, que te marca los tiempos
de ciertos acordes, ¿sí? Sí. Está como el bajo, ¿no? Dices, el bajo ni se oye, pero cuando empiezas a escucharlo, el bajo también tiene una eh, vamos, una participación muy importante en la música. Yo creo, yo creo que si yo no hubiera sido lo que soy actualmente, lo que hago, hubiera sido músico. A mí me gusta mucho la música, me gusta mucho cuando escucho una canción, lo primero que escucho es la música. La letra no tanto, no soy tan letrista, ¿sí? Pero la música me encanta. Por eso, por eso me encanta mucho la música en vivo. Casi todo mi playlist que tengo, inclusive lo que está en ella radio, es pura música, casi pura música en vivo, ¿sí? Dicen que la música en vivo es mejor. Pero sí me gusta mucho ir a conciertos, escuchar, pongo mucha atención en esos detalles, como dices, me encantaría ver en vivo cómo toca la batería con una mano. ¿Sí? Sí. Maravilloso. No te ha pasado, Enrique, que por ejemplo te gusta una canción y al principio no te dice nada, pero a medida que va bueno, Transcurriendo. transcurriendo la canción se va volviendo como interesante? Por ejemplo, los primeros 15 segundos de You Could Be Mine de Guns N' Roses, que en una película de Terminator fue lo máximo. Otra canción así que no dice nada, o sea, que empieza así suavecita, pero a medida que va subiendo el tono, una canción de la banda Journey que se llama, ay, ahora se me olvidó, bueno, ya le digo, y así, o que empiezan muy bien y en el intermedio de la canción se vuelven como bajitas, como poca de ¿Sabes nota. qué canción me da esa sensación inicial que tú dices de que empiezan esos 15 segundos y luego empieza a subir y te emocionas al máximo? Hotel California. No, Hotel Hotel California, a mí casi California, no. o sea, ya cuando llega a ese acorde que todos nos sabemos y que creo que hasta es una prueba para los guitarristas hacer ese acorde tipo coro de la canción, es maravilloso. O sea, hay una versión acústica donde son 5 guitarras y es maravilloso escucharlo, ¿no? O sea, esa canción seguramente está entre el top 5 quizás de las canciones más escuchadas en el mundo, en la historia musical. eh, pero es una maravilla, o sea, va increciendo, ¿sí? Te va llevando. Y mucha gente piensa, por ejemplo, que es el único éxito que tienen las Águilas. Y pues no, tienen mucho más canciones, mucho más, su repertorio es amplio. Y de repente escucho algunas canciones de las Águilas. Y hay gente que no los asocia más, siempre hay un éxito, ¿no? Que dices, bueno, es la bandera del grupo, ¿no? ¿Sí? Pero sí, fue una gran época de música, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Por ejemplo, si yo te digo, Enrique, una canción emblemática, o sea, la canción que recuerdes así de primerazo de Soda Stereo, ¿cuál sería? Persiana Americana. Bueno, a mí me dicen Soda Stereo y mismo me recuerdo de una de música ligera. Persiana Americana, porque te voy a decir algo. Yo cuando estaba chico, me acuerdo, yo jugaba a ser baterista. ¿Sí? Yo Por juntaba, eso ya. yo juntaba las cajas, no, las cajas de cartón, ¿sí? Ujú. Y las armaba en la cama, pues ya estaba uno más, más compacto de estatura, y me sentaba al pie de la cama y con un par de barras de madera, de un bote, de un revistero que tenía mi madre, ¿sí? Yo lo desarmaba, ¿sí? Y sacaba mis dos baquetas y empezaba. Me gustaba mucho ir a los desfiles, a ver las bandas de guerra, ¿sí? A ver los tambores. Y actualmente voy a los desfiles. Luego me critican, está loco, va a sí, me gusta, ¿sí?
Por eso te digo que me hubiera gustado ser músico, ¿sí? Y Persiana Americana, al inicio, empieza con un solo de batería, ¿sí? Sí. Empieza con un solo de batería, ¿sí? Cuando fui a ver a Maná en vivo, hace ya algunos años, me acuerdo que era el día de mi cumpleaños, me di un regalo de cumpleaños. eh, eh, Alex, que es el baterista del grupo, yo creo que es uno de los mejores bateristas de América Latina, se avienta un solo de batería como de 10 minutos. Es un tipo arácnido, ¿no? O sea, pierdes cuando lo estás viendo, pierdes la visión de cómo van de dónde van las manos. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Ya ves que en los conciertos luego los grupos, cuando los van presentando, se avientan un solito de algunos segundos. A esta parte se avienta 5 o 10 minutos, ¿verdad? ¿Sí? Y cuando lo escuchas hablar en el lenguaje musical, te dice, no es que el platillo de tantas pulgadas va aquí, porque el sonido es este. Te lo va explicando de una manera, dices, este cuate es una bestia para tocar la batería, ¿verdad? Sí, en los conciertos el punto clave, el punto así más sublime es cuando empiezan la voz líder. En la batería, Enrique Acevedo, y el man se hace un solo. Sí, sí, En, sí. en el bajo, Juan Felipe Urdaneta. Mejor, no, chévere. Pero bueno, para eso hay que tener, yo creo que esas personas que tocan batería, bajo y los teclados son unos, pues, a pesar que son muy buenos, deben de tener magia en esos dedos, en esas manos, porque, porque enfrentarse a una batería es gigante. Eso tiene como 4.000 tambores, 4.000 platillos y encima de eso tirar las baquetas y cogerlas y ¡pum! Pegarle a los platillos. No, es un espectáculo. Lo mismo la guitarra, el que sabe tocar guitarra, yo creo que es un maestro. Yo alguna vez estuve intentando y no, nunca aprendí ni a tocar guitarra, ni a tocar el piano, que me gusta cómo la gente toca piano y toca guitarra, porque además eso es un plus, tocar algún instrumento, otro plus, cocinar, y otro plus, estar escribiendo al menos pendejadas en unas hojitas para volverlas después un libro. Oye, y aparte de la guitarra, no solamente es tocarla, es cargarla, Ah, porque sí. pesa, ¿sí? O el bajo yo creo que es un poco más, más tolerable, ¿no? Pero la guitarra, o sea, luego hay gente que se venta cabriolas, ¿no? Y hasta marometas con la guitarra. Eh, no, maravilloso, maravilloso. Y en el caso de lo que dices del teclado, ¿cómo puedes variar o simular en un teclado, por ejemplo, los metales, ¿no? Y cambiarlo de cuestión de segundos y simular que están las trompetas, cuando no tienes trompetas, ¿no? ¿Sí? O cosas así, o violines, cuando no tienes violines, y todo es por medio de los sintetizadores, del teclado. Por ejemplo, escucho mucho a Yanni, el New Age que le llaman, el artista griego, que fue muy famoso porque dio un concierto en el Acrópolis de Grecia, en los Juegos Olímpicos de Atenas. ¿Sí? Me parece que sí fue. En Atenas 96 creo que sí fue. Sí, total que es un disco que cumplió 25 años, hace algunos años, y lo sacaron de nuevo remasterizado. Y es maravilloso cómo él juega con los sintetizadores. Él toca cerca de 6 sintetizadores. Él está en medio con dos y dos al frente. Pero es el director de la orquesta. Se acompaña obviamente de violines, de la batería, no sé, un montón de ritmos también, de los bongos, de todo lo que es el tema del acompañamiento. Y es maravilloso, o sea, ¿No? Y recordando ahora, ya que estamos hablando de música, también director de orquesta. Vámonos, hace menos de un mes, no tenía en el radar, no conocía al director de orquesta Dudamel, y mire lo que salió de la final del Mundial, hasta los Muppets cantaron. sí, sí, cómo no. Pero fíjate que
Uno de los grandes genios musicales, creo yo, que ha habido en México es Juan Gabriel. He leído mucho de Juan Gabriel, aparte de que esta leyenda de que sigue vivo, ¿sí? De que no está muerto. Era un tipo que tenía un oído musical impresionante, ¿sí? Si tú escuchas, o ves más bien, o escuchas conciertos de Juan Gabriel, él tenía la peculiaridad de que hacía sus canciones muy largas, los hacía popurrís, y todos rítmicos. Pero él, cuando escuchaba algo que no estaba bien, regañaba a los músicos y a sus coristas en vivo, y se escuchaba en el concierto, ¿sí? Y algunas personas que grabaron con él, pues dicen que era una persona muy exigente en lo musical. Quizás no era estudiado, pero tenía ese don musical, ese oído impresionante que solamente, como decíamos hace rato, los genios pueden tener, ¿verdad? Hola, Fabs. Muy buenos días, ¿qué tal? Vengo aquí, a ver, espérenme, porque yo no me escucho. Okay. ¿Sí me escucho? Sí, sí te escuchamos. Pero sí. Muy buenos días, ahora sí, perdónenme, el retraso, estaba escuchándolos, hablando de genios de música, ¿verdad? Sí, cómo no. ¿Y de quién hablaban específicamente ahora? ¿De Gustavo Cerati, no? No, También sí, te hablamos de por ahí. Lucía, cómo no. Que cómo tratamos de hilar un poco la historia, ¿no? De lo poco que conocemos. Pero les decía de Juan Gabriel, que era un tipo que tenía un oído musical muy especial, ¿sí? Muy especial, ¿sí? Y algunos músicos lo reconocen como un tipo, vamos, con esa genialidad, de hacer de la música todo un show, ¿no? Todo un espectáculo. O sea, muy difícil quedarte quieto en un concierto, Juan Gabriel. No, sí, desde luego. Pero aparte de eso, en los últimos años de Juan Gabriel, ya él no hacía pruebas de sonido. Él le pedía a uno de sus coristas que trabajaba con él que él les hiciera la prueba de sonido porque él no quería sentir esa energía que sentía al momento de pisar un escenario. Entonces era súper normal que Juan Gabriel, cuando hacían prueba de sonido, porque la mayoría de los artistas lo hacen, pisaba el escenario su corista y él hacía la prueba de sonido a Juan Gabriel y él nada más, así como de cómo salió, bien, listo, está todo para el rato. Y y Juan Gabriel nada más se paraba a dar su show y era extremadamente exigente, pero al mismo tiempo era un tipo que ustedes deben de comprender que él componía antes para otras personas. Después, él decide hacer su propia carrera musical, pero él era compositor, él partió haciendo música para otros, no para él. Así es. Entonces, sí, el señor tenía cierto tipo de genialidad. Así es. Fíjate que yo siempre tuve la duda porque Lupita D'Alessio, una de las mejores cantantes de aquella época, solamente grabó un par de temas de Juan Gabriel. Digo, sabemos el temperamento de la señora, que es muy temperamental. Bueno, resulta ser que sí, va un poco por ahí, ¿sí? Que Juan Gabriel le había prometido a ella hacerle un disco, pero en eso se atravesó una española. Y ¿sí? Su eterna novia. Se atravesó una española, Marieta, ¿sí? Rocío Dúrcal, y las canciones se las dio a ella y fue un boom. Entonces pues la señora D'Alessio dijo pues hasta aquí, ¿verdad? Entonces por eso solamente canta, creo que en sus shows cantaba solamente una canción, pues los egos del artista, ¿va? O sea, ni hablar. Así pasa, y la señora D'Alessio siempre ha tenido muchas particulares por sus excesos, el tipo de carácter que tiene, o sea, su fama se la hizo a través de muchos escándalos. Nadie niega el talento que tenía la señora cuando estaba súper joven y estaba haciendo su inicio de su carrera,
pero sí efectivamente el ego, esa cosa de decir si ella es más que yo, entonces no, y así. Y Lupita D'Alessio no se peleó solamente con él, se peleó con Ah, quien no, pudo. claro, 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 claro. A lo mejor es más fácil con quién no se peleó, ¿ah? Exacto, yo creo que Ujú. mejor hay que echarle Hoy, una lista de con quién no se peleó. hoy es retirada y creo que su hijo, Ernesto ¿Quién, D'Alessio, Ernesto? Ajá. Ernesto D'Alessio está ahora en una comedia musical, Menti de Drags, algo así, la versión No, drag no de sabría Mentiras, decirte. y ¿A él poco? sale cantando una canción de su mamá y cuando la escuchas, haz de cuenta que estás escuchando Lupita D'Alessio. ¿A poco? No Sí, sí, sabía. sí, No, sí, no sí, sí, sé. sí, Pues sí, sí, muy sí, metidos en la parte cristiana, los señores D'Alessio, tanto Ernesto como Lupita también, porque exacto. pues obviamente se cambiaron para ese bando. Y pues nada, ahí les deseamos lo mejor, porque sin duda Lupita D'Alessio, una grande de ciertas canciones que andan por ahí. Pregunta a nuestro productor que si castigaron a don Juan No, ¿por qué? Felipe. ¿Por qué castigamos a Urdaneta? ¿Qué le hicimos? Si estuvieron 40 minutos hablando antes de que yo no estaba. Pues No, nada más estaba. que Juan Felipe trae problemas de internet hoy y en hecho se pegó, no sé si se salió o qué pasó. No, Está está, yo creo pegado, que ¿no? está como congelado. Sí. Congelado. Así que igual ahorita regresa. Pero no está castigado, señor productor. No, 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 El no. único que castiga aquí es usted. Nosotros no castigamos. No, 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 no. Así Oye, pasa, así pero pasa. platícanos un poco más de los Doors, porque ahí nos quedamos. Ah, Sí. ¿qué quieren saber de No, los no, Doors? Los Doors. estamos platicando que creo que hay que toda esa parte de la música son los cimientos de lo que hoy conocemos de ciertos ritmos musicales, ¿no? Inclusive ese rock fue mutando, inclusive hasta llegar a hacerse heavy metal y otro tipo de cosas, o sea, se fue transformando. Pero lo importante que fueron esas épocas para desarrollar, por ejemplo, instrumentos como la batería, como la guitarra, como cada banda tiene un ritmo especial. Tú cuando, aunque no los conozcas a fondo, dices, este ¿Sabes grupo. quiénes son? Sí, Exactamente. claro. ¿Sí? Eh, es que esa es la particularidad de ciertas bandas. Ahora, hay que hablar de Doors en la América post-guerra de Vietnam. Y creo que eso es importante entenderlo. Y Doors, o The Doors, fue una banda precisamente de Los Ángeles, allá en el 65, perdón, iba a decir 95, en el 65, integrada por el gran Rey Lagarto Jim Morrison. También, obviamente él estaba en la voz, en los teclados estaba Ray Manzarek, creo que era su apellido, Robbie Krieger en los teclados y John Densmore en batería. Y claro, lo que pasa es que ellos fueron como que los pioneros en rock psicodélico. Tenemos que entender que precisamente vienen de una etapa de experimentación con respecto a lo que es drogas y precisamente empiezan a ver grandes cosas como la experimentación a través de las drogas en la música. Y estamos hablando de fenómenos como Janis Joplin, estamos hablando obviamente de Doors, estamos hablando también de gente, yo me estoy refiriendo a la parte de los Estados Unidos porque de Inglaterra se cuenta de otra forma. Pero en el caso de este lado, incluso estaba de Beautiful Dead, también Beautiful Dead es muy bueno también y tiene mucho que ver con esto de la psicodelia. Y el punto de los Doors es que ellos mezclaron blues, jazz y poesía, porque al señor Jim Morrison le dio por entrarle a la poesía dentro de lo que hacía en todo esto. Y las particularidades de esta banda, a mí en lo personal me llama mucho la atención porque es una banda que no tenía un bajista fijo. En hecho, Max Zarek solía hacer las líneas de bajo con el teclado, o sea, no había un bajista per se como en muchas de las bandas de rock. Entonces, pues claro, Jim Morrison fue una figura súper polémica porque su personalidad era súper imponente, aparte así, todo el mundo le decía como que era Elvis Presley encarnado en Jim Morrison, porque sí se movía y tenía como que su
tenía algo. De hecho, yo lo veía y yo también decía, ¿qué onda con este hombre? Vi la película, vi los videos, he visto un montón de cosas. A mí lo particular me gustaba porque mi papá lo escuchaba. No porque yo lo escuchaba, pero yo me los conozco todos. Eh, Obviamente tiene muchas canciones, salieron en muchas películas. La más conocida es Light My Fire o Come On Baby Light My Fire. Esa canción me encanta. Eh, y People Are Stranger, esa me fascina. People Are Stranger es súper buena. En hecho salió una película, no sé si ustedes se acuerdan de una película de los 80s que se llama The Lost Boys o Los Chicos Perdidos, que eran de vampiros. No sé si se acuerdan de esa película. Esa canción, People Are Stranger de The Doors, sale precisamente en esa película, porque pues obviamente habla de cuando se vampirizan todos los chicos. Esa película es buenísima. Bueno, y entonces pues nada, obviamente producto de las drogas y un montón de cosas, los Doors pasaron a la posteridad debido a la muerte del señor Morrison, que fue en 1971. Si te das cuenta, no duraron mucho porque pues ellos empezaron en el 65 y Morrison se murió en el 71. No fue mucho tiempo. O sea, no. Si calculamos los tiempos que traen los Stone o en este caso los Beatles, por ejemplo, que aunque sabemos que no está John Lennon y los otros, sabemos que Paul McCartney sigue haciendo algo con respecto a los Beatles, igual que Ringo Starr. Entonces, digamos que todavía siguen, pero pues con ellos se murió la banda continuó brevemente tratando de hacer lo que se pudo, pero la formación original quedó para siempre ligada a la contracultura y el rock de finales de los 60. Así que es eso lo que yo quiero contarles, por ejemplo, una historia de superación de un colombiano que nació en Cartagena, Colombia, muy de bajos recursos y pasó de oír champeta y estos ritmos del Caribe a ser director de la ópera de Sydney. Se trata de Luis Fernando Madrid. Él pues como tenía bajos recursos, no podía asistir a una escuela de música. Entonces él iba todas las tardes y por una ventana y veía a los maestros enseñar. Y entonces le preguntaron alguna vez que por qué no entraba, y uno que era de bajos recursos, y le preguntaron, ¿usted qué oye? Y dice, no, pues que él oía champeta, que él oía ritmos así callejeros, y le dijeron, venga, le consiguieron una beca, logró estudiar ahí, y después le dieron la oportunidad y le preguntaron que afuera de la champeta qué otro ritmo le gustaba, y se sorprendieron al oír que le gustaba la música clásica. Y entonces pues, le enseñaron música clásica y se dio la oportunidad de viajar y todo, y llegó a Sydney, pero ya mayor. Y hoy en día estoy hablando de una persona afro, de trenzas, de rastas pues. Gracias. Y hoy director de la ópera de Sydney. Quiero que lo busquen por ahí. Le llaman Luis Fernando Madrid, de Cartagena, Colombia, para el mundo. Y me pareció muy buena esa historia, y es una superación. Después de que no tenía con qué estudiar, le dieron su beca y se fue a lograr a perseguir su sueño, y lo logró. ¡Qué padre! Esas son historias de superación muy lindas y pues claro que hay que destacarlas porque son cosas que a veces nosotros no vemos y pensamos que porque llegaron ahí por alguna razón. Pero pues a veces Juan Felipe, es estar en el lugar correcto, con las personas correctas y en el momento correcto. Así es. Eso es verdad. Así es. No, qué bonita música. La historia de la música es maravillosa. Ahorita me quedé pensando, imagínense que hubiese en un concierto The Doors y Queen. Escuchar a Jim Morrison y a Freddie Mercury. Wow. No sé si se hubiesen llevado muy bien. No. Porque te digo que el señor Jim Morrison era como que todo, sí, amor y paz, baby. Y en el caso del señor de Queen, Freddie Mercury era más ególatra, más egocéntrico, más... y claro, era un showman en toda la palabra, pero pues no sé, ¿a cuál hubiese sido más? ¿A los de Doors o a los de Queen? Yo creo que actualmente hubiera escogido a los de Doors.
Doors. Yo hubiera ido a los de Queen. Bueno, es que Queen Fíjate que a mí... eran músicos estudiados los de Queen, ¿no? O sea, Sí, bueno, no músicos estudiados per se, eran gente estudiada, Sí, porque claro, ellos claro, no claro. eran músicos, Así ellos tocaban por hobby. Y sus carreras es otro cuento, porque tenemos un astrónomo que se me hace Claro, claro, súper claro. chistoso. Cada quien tenía una carrera que dices, ¿y este haciendo astrónomo qué hace aquí? ¿Estás de acuerdo? Pero bueno, pero eran gente letrada en cuestiones de carreras, claro que sí, cada quien tenía su propio degree, digámoslo así, Ujú. en cuestiones de música. Pero yo no sé si pondría Queen y a Doors al mismo tiempo. ¿Sabes a quién yo sí pondría juntos por Ujú. cuestiones de tiempo y espacio en cuestiones de música? A los Doors junto con los Beach Boys. Ah, ok. Porque los dos estuvieron casi en la misma época con un rock psicodélico bastante similar, aunque algunos me digan que los Beach Boys no eran tanto el rock psicodélico, venían de California también, pero digamos que tomaron un tipo de camino distinto porque uno era mucho más pop que el otro, pero por ahí andaban en cuestiones de psicodelia, ¿eh? Así que Claro, igual claro, y se claro. juntaban y sus cosas de LSD o lo que sea, y ahí andaban viajando juntos y tocando quién sabe qué cosa. Actualmente podemos seguir nombrando a Elvis Presley como el rey del rock. Yo creo que sí, sí, ¿Sí? porque así que sí. Bueno, a mí en lo particular me gusta mucho Elvis Presley y hasta el día de hoy he visto películas, me he echado sus biografías, bueno, yo que soy apasionada de la música, me encanta saber de cosas así mínimas y para mí yo no, es que hay otros formatos, ¿sabes? Así como si me dijeras, oye, no sé, Frank Sinatra, que es para mí como que la expansión o la explicación de un jazz mucho más popular, Ujú. porque obviamente hay otros genios dentro del jazz, pero me gusta mucho él. Pero Elvis Presley no sé si encuentro a alguien parecido o similar a lo que hizo él en su carrera. No, Aparte es todo un fenómeno sí, en claro. todo aspecto. Sí, Entonces, claro. por eso no Pues lo sé. esa época inspiró la primera gran época del rock en español, ¿verdad? Con toda esta gente que hoy ya es de 80, 90 años, toda su música se traducía al español y la cantaba Enrique Guzmán, la cantaba César Costa, los grupos que Ah, ya sí, la conocemos. época como dorada de acá, ¿no? Sí, me Así acuerdo es, sí, bastante de esa claro. música. A mí en lo particular me gusta mucho. O Sí, cómo sea, no. Es que me encanta. hablando de ritmos, estas guitarras que tenían ese sonido antiguo que todavía conservan, los Teen Tops, no sé, hay un montón de grupos, hoy desgraciadamente creo que solamente andan unos cuantos ahí sobreviviendo, porque ya es gente mayor, pero también tenían su toque, tenían su genialidad, ¿verdad? César Costa con sus suéteres, que era muy peculiar, el chico de los Ujú. suéteres, el Sí, es cierto. galán, el galán que era Enrique Guzmán, ¿verdad? Claro. Que no cantaba absolutamente nada, pero bueno, tenía ese carisma del artista que engalanaba la pantalla, porque también hacían No, películas. es que sabes que en esas épocas, no sé si les pasaba, pero si usted veía fotos de hombres y de señoras, por Dios, qué guapos eran todos. Hasta el más Sí, feito se salvaba, porque traían muy buenas pinchas, o sea, sus vestimentas eran impecables. La mujer siempre ordenada con su pelo, incluso traían sus patas de gallo pintadas, o sea, yo me acuerdo de ver fotos de esas épocas, de quien sea, hasta del hombre más X. Y por Dios que se veían bien, de veras. A mí esa sí, época se sí, me sí. hace como tan linda en cuestiones estéticas. Claro, pobres mujeres tenían que dormir con la cabeza vendada para tener sus rulitos listos al día siguiente, ¿verdad? Pero no deja de ser. A mí se me hacía bonito. En Colombia llegó esa época, Juan Felipe, de los 60. Sí, yo creo que sí, sí, claro, pero no me tocó de los 60, No, yo yo soy sé de que no los te tocó. 70, pero, hablando de lo que dice Fabiola, de estas personas así, así muy elegantes, que no se les movía un pelo ni nada, y que yo me acuerdo de un actor mexicano que se llama, o si todavía vive, me imagino, se llama Fernando Allende. Sí, cómo no. Sí, Fernando Sí. Allende, ajá. No se le movía un pelo, Pelo. no se le movió ni una arruga y siempre hablaba así, siempre.
así hablaba, yo te Sí. quiero mucho. Y siempre lo conocí en todas las novelas y en todo, así fuera en alguna entrevista, siempre hablaba así, como si tuviera algo en la caca, así todo postizo. Y entonces las mujeres se desvivían por él. Lo mismo a este que va a nombrar, no se le movía ni una arruga al señor Capetillo. Creo que Bueno. hay dos Capetillos. Pero tú Uno, ya te uno, estás yendo más a los 80 que a la época que estamos hablando de yo y Enrique, porque sí, Fernando sí, Allende sí ahorita es productor cinematográfico, él hace películas en México y también es pintor, si no me equivoco. Y en ese entonces salía mucho en telenovelas, pero también Fernando Capetillo, pero él no es mexicano, él es venezolano. Él estuvo en muchas teleseries aquí en México, pero no es de aquí, es de Venezuela. También muy guapo, por cierto. En hecho estuvo casado con Catherine Salotni, si no me equivoco, Sí, cómo no. que fue también una gran actriz. Su última aparición pública fue en un reality, estuvo en un reality de baile, bailando por un sueño, una ¿Quién? cosa así. Fernando Allende. Ah, creo que sí, Fernando bailando Allende. pero allá en los Estados Unidos, ¿no? Sí, ¿O pero aquí? hace como unos 4 o 5 años. ¿Sí? Ah, Digo, el tiempo se mantiene en forma muy bien, ¿no? Pero ya no, ya se le ve el paso del tiempo, se le ve ahí que el cirujano plástico ha hecho su trabajo, ¿ah? ¿Sí? sí, Pero, sí. pero sí, es de esa época. Ahora, el que sí está también aquí, que también está guapo y también no dejamos de verlo, es a Eduardo Capetillo, con Vivi Gaitán, que es su esposa. Ok. Pero él hablaba, yo Ellos. creo que Juan Felipe se refiere al hermano, ¿Hablaba de él? a Guillermo, ¿O del hermano? a Guillermo Capetillo. Porque hay varios. Sí, Sí, hay una dinastía Capetillos. Capetillos. sí, desde el papá era torero, Guillermo. el papá era torero y actuaba. Así, Sí, es correcto. sí. Hacía películas en el famoso cine western del mexicano aquí de la época del cine de oro de México, don Manuel Capetillo, y ahí él tuvo varios hijos. Guillermo, que fue el primero que recuerdo en la actuación, que hizo una novela muy famosa, La Fiera, con Victoria Rufo. Ah, sí, es cierto. Hay otro que ahorita se dedica a dar pláticas de religión, ¿sí? Que se le apareció a la Virgen. ¿De los Capetillos? Sí, trae una historia ahí media truculenta. ¿No es el hijo? Manuel Capetillo Jr., sí. Y Sí, ¿no? Eduardo, que ya es de nuestras épocas, ya un poquito más acá, más ochentero, que es el esposo de Vivi Gaitán, ¿sí? Que estaba en Timbiriche y todo ese rollo, que también por ahí hizo algunas cosas. Pues estuvo con Thalía en una de las novelas exitosas de Thalía, ¿no? De las Marías. Sí, ¿no? Sí, salía Sí, de las Marías a la Marimar. Creo que era Marimar. Sí, salía de futbolista. Sí. Sí. Oh, pues está especial. Marimar era Marimar para servirle a usted. Esa. No, esa es María Mercedes. Marimar era Costeñita Soy. Costeñita, sí. Ah, sí. ya. La que tenía, perdón, La señores. que tenía su perro, Pulgoso. Sí, exacto. Sí. Sí, no me puedo acordar bien, pero siempre decía pa' su mecha. De hecho, hablaba con el acento como de Yali. Claro. Sí. Saludos, Yali. Que su abuelo era un actorazo de la época del cine de oro, Don Tito Guizar, que en aquel tiempo ya tenía como 90 y tantos años. Sí. Y creo que fue su última novela. Sí, es correcto. Pues nos aventamos una buena plática de música. Hoy, sí, ya es hora. Sí es cierto, perdonen ustedes que no pude estar antes. Discúlpenme. No. Primero lo primero. Pero bueno, ahí andamos. Don Juan Felipe, su internet estuvo del nabo el día de hoy, ¿sí? Oiga, no, o el mío o el de ustedes, porque yo estuve subido un rato en el techo y me cogió perfecto. No, mire, nosotros lo vimos congelado y ante dos personas no puede decir. No, hay un testigo, nuestro productor que se quejó también de su internet. Sí. Exacto. No, mejor dicho, me va a tocar vivir en el techo porque estoy pasando penurias. Y que ir a las fans y seguidoras, entre otras cosas, por ejemplo. Claro, sobre todo por la calidad de cómo usted transmite, entonces sí, obvio, preocúpese. Claro. O mejor dicho, como dicen aquí, ocúpese. Sí. Me ocupo. Bueno, nos vamos. Vámonos. Hoy a las 5 de la tarde en México,
con todo el hashtag, con todo el hashtag. con Fabi y con Yali, Y Yali. con su estilo veracruzano, con su acento Estilo veracruzano, sí, es cierto. Sale, pues vámonos. Pues Señor. escúchenos por la Radiola Online y EA Radio para que sigamos en sintonía. Y les doy la cordial bienvenida a esta semana. Tómeselo leve, tómeselo bien, pero si se lo va a tomar, sáquela, que es lo más importante de Vámonos. Así que, señores, se me cuidan, se portan mal para que lo pasen bien y viceversa. Gracias. Nos vemos. Bye bye. Chao. Adiós. Listo, te lo Sale, mando. órale, gracias. Bye. Bye. Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, mi amigo? Espero te encuentres bien. Mira, Enrique, aquí por hacerte una observación. Bueno, ha habido ya algunas veces que no nos has enviado el programa y créeme que para nosotros sí es un poquito complicado el no poder tener una secuencia. Y cuando eso sucede, pues créeme que, por ejemplo, tu programa no podemos repetir porque la mayoría vienen con fecha y no lo puedo repetir.